Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Antes de comenzar, quiero recordarles que estaré vendiendo algunas de mis muñecas, así que si les interesa adquirir alguna pueden enviarme mensaje privado en Instagram. Ahora sí, comencemos. El día de hoy traigo para ustedes una nueva colaboración, organizada por la talentosa Coqui Dolls. Siento que últimamente he estado más concentrado trabajando en mis propios proyectos, así que es emocionante volver a colaborar con otros artistas. En esta ocasión, el tema de la colaboración fue hadas, con total libertad de crear cualquier idea que se nos cruzara por la mente siempre y cuando tuviese alas. Por otro lado, cuando hice a mi hada Floriana el año pasado, caí en la cuenta de que he hecho 2 hadas tomando como base a 2 de las 5 ghouls principales de Monster High, que han sido Laguna y Claudine. Así que pensé que una serie completa de hadas con las bases faltantes sería una gran idea. Para mi proyecto se me ocurrió hacer un hada de algodón de azúcar, así que hice mi boceto conceptual para aterrizar mejor la idea. Y como base, esta vez decidí utilizar esta Draculaura Generación 1. Ya que el algodón de azúcar usualmente se tiñe de rosa, me pareció la opción perfecta. Además de que esta cabeza ya tiene reroot, hecho por mi amiga Oak Nara, por cierto. Y este cuerpo es de Elizabeth, pero son del mismo color, así que solo lo sabrán porque se los dije. Y bueno, ahora que ya he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Qué? No, Ya sé que no es usual, pero esta vez comenzaremos preparando el cuerpo. Tome mi taladro y retire la mayor parte de las imperfecciones en el plástico, para posteriormente usar diferentes lijas y limas para uñas. De esta forma pude conseguir una superficie más suave. Una vez que terminé, retiré el polvo con agua y jabón. Pasemos a la cabeza. Ya que su cabello ya está listo, simplemente retire la pintura de fábrica con acetona y después coloqué la cabeza en su nuevo cuerpo. Ya que esta pequeña será un hada, tomé mi frasco de orejas, sí, de orejas, y busqué unas que fueran adecuadas. Tomé estos 3 pares como opción, pero al final me decidí por estas de Cloud Wolf. Antes de continuar, lavé su cabello con shampoo y lo sujeté para poder trabajar mejor. Posteriormente, corté sus orejas originales con un cúter, mezclé pegamento epóxico y lo coloqué alrededor de las orejas ya colocadas con super pegamento. Así la transición será más suave. Una vez que se curó, recordé que no había hecho los agujeros para sus alas, así que los hice rápidamente con taladro. Después mezclé pintura acrílica del color del cuerpo con mucha agua y apliqué alrededor de 8 capas delgadas sobre toda la cabeza, ya que el color del vinil estaba amarillento. Ya que terminé, rocié una capa de Mr. Super Clear sobre su cara y una capa de Aerocomex mate transparente sobre su cuerpo, y dejé secar ambos selladores por un total de 30 minutos. Durante el siglo XV, algunos cocineros italianos ponían en práctica algunas novedosas técnicas culinarias de repostería. Una de ellas consistía en calentar el azúcar para conseguir un líquido que se utilizaba para decorar sus creaciones. Más tarde, en una receta de El ama de casa completa, de 1773, se explicaba cómo con la punta de un cuchillo se podía dibujar muy rápida y hábilmente un largo y fino hilo con este líquido, que se colocaba alrededor de un molde y se obtenía una especie de madeja dulce que formaba un nido o red. Estos fueron los inicios de lo que más tarde se conocería como algodón de azúcar. Pero fue hasta 1897 cuando 2 estadounidenses, William Morrison, un dentista, y John C. Wharton, un pastelero, ambos amigos y socios, solicitaron registrar una patente para una máquina que evolucionaría el concepto. Se aventuraron a presentar su creación en la Exposición Universal de París el 7 de diciembre de 1900. En la actualidad, ese día es en el que se celebra el Día Mundial del Algodón de Azúcar. Más adelante, Morrison y Wharton presentaron su invento con el nombre de The Fairy Floss, o hilo de hadas, en la Feria Mundial de St. Louis, Wisconsin en 1904.
El producto fue todo un éxito, al lograr hacer 68,655 ventas a $0.25 cada una, según los periódicos de la época. Pocos años después de la primera presentación de la máquina, Thomas Patton ideó una similar, pero con una especie de placa giratoria a gas, que hacía la tarea mucho más fácil. Su éxito hizo que mucha gente creyera aún hoy en día que él fue el primer inventor. Más tarde, en 1905, Albert D. Robinson registró otra patente, mejorando el sistema de calefacción de la máquina. Pero fue realmente en 1921 cuando Joseph Lascaux revolucionó todo lo anterior, superando al resto de máquinas con su propio invento, que producía un dulce que finalmente bautizó como algodón de azúcar, nombre con el que se popularizó hasta hoy en día. Una vez que terminé, rocié 2 capas de cada sellador. Después de que se secó, pinté sus uñas de manos y pies de color lila y protegí la pintura con barniz brillante. Luego retiré la tela protectora del cabello y decidí hacer su peinado más adelante. Para su outfit, supongo, decidí utilizar este sobrante de estambre, que es lo que queda después de cepillar cabello, porque tiene la textura perfecta. Utilicé principalmente el de color rosa, y utilizando pegamento universal lo pegué directamente en el cuerpo de la muñeca, enrollando un poco para que no sea tan fácil de deshacer. Lo apliqué en zonas donde me pareció que se veía bien. Ya que el pegamento se secó, tomé mis gises pastel y los apliqué en todo el algodón para darle más variedad de tonos. Y como toque final, pegué unas cuantas chaquiras rosas. Y este fue el resultado. Para su peinado, primero hice unos rizos en las coletas que tenía previamente y los separé con ayuda de una aguja. Con estas coletas ya se ve adorable, pero yo buscaba que parecieran 2 bolas de algodón, así que tomé más sobrante de estambre. Antes de pegarlo, traté de hacerle forma esférica, igual para que no se deshiciera tan fácil, y lo coloqué al centro de cada coleta. Luego lo cubrí con los rizos que hice previamente y le di forma con las manos. Y ya hecho, como toque final, tomé 2 palillos de dientes, corté una de las puntas y los coloqué uno en cada coleta. Y con esto su peinado queda listo. Para sus alas imprimí en papel este modelo de alas de abeja, ya que al ser azúcar me pareció adecuado. Y también tomé un trozo de acetato reciclado. Sujeté las impresiones detrás del acetato con un poco de cinta. Luego corté 4 trozos de alambre para darle soporte a las alas. Con mis dedos traté de asemejar la forma de la parte superior de cada ala y pegué el alambre al acetato con super pegamento. Ya que secó, coloqué una capa fina de resina UV y la distribuí con la forma del ala, para después colocar glitter blanco encima y curar esa capa con mi lámpara UV. Después coloqué una nueva capa de resina para proteger el glitter y hacer la superficie lisa para pintar las venas de las alas, para lo cual utilicé pintura lila y mi pincel más fino. Y finalicé con una tercera capa de resina reventando las burbujas con un encendedor antes de curar. La idea original era mantener el acetato como base de las alas, pero cuando empecé a cortarlo noté que la resina se estaba despegando, así que mejor retiré las alas e hice todo el mismo proceso del otro lado para que las alas fueran doble vista. Como pueden ver, los bordes quedaron irregulares, así que lijé toda la orilla para suavizarlos. Ya hecho, uní los pares de alas trenzando el alambre sobrante. Luego las sujeté con un poco de resina UV de ese mismo lado, al igual que en la espalda de la muñeca para que estuvieran fijas. Y con esto las alas quedaron listas. Además, coloqué un trozo de hilo de cáñamo con una cuenta en su oreja izquierda. Decidí decorar su base como último accesorio. Comencé lijando la superficie de la base para que tuviera mejor agarre. Luego tomé estas piedras que recibí en un intercambio de muñecas con Ognara, porque me recordaron a los cristales de azúcar para hacer el algodón, y los pegué en la base con resina UV. Luego distribuí pegamento para madera en toda la superficie, y encima coloqué una capa gruesa de glitter blanco, y lo dejé secar toda la noche.
Ya listo, retiré el exceso de glitter y decoré con un poco más de hojuelas iridiscentes para hacerlo más colorido. Y después de colocar un sticker con mi logo en la parte de abajo, finalmente podemos decir que nuestra hada está terminada. Decidí llamar a esta pequeña simplemente Sugar, porque es dulce y encantadora. Honestamente tardé mucho en encontrar una buena idea para la siguiente hada de esta serie. Las opciones que tenía a la mano eran Draculaura y Cleo, pero luego encontré esos sobrantes de estambre que siempre guardo por si acaso y la idea simplemente surgió. Además de que nuevamente traté de experimentar algo diferente con el repaint y me encanta. Me gusta mucho usar esta paleta de colores de rosa, lila y azul. Y sé que es un proyecto sencillo, pero disfruté mucho todo el proceso. Y esta chica se ha posicionado rápidamente entre mis muñecas favoritas hasta ahora. Pero, ¿ustedes qué opinan sobre Sugar? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que los invito a visitar los perfiles de Instagram de mis compañeros para que puedan ver sus creaciones y darles mucho amor. No se olviden de dar like, suscribirse y compartir si les gusta mi trabajo, me ayudan un montón. Y bueno, esto sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Puse esa caja ahí de forma temporal, pero creo que ya no va a ser temporal.